Muchas gracias, un placer estar aquí. Y nada, bueno, en primer lugar quiero dar la enhorabuena al equipo directivo de ACOP por organizar este magnífico encuentro. Yo que he tenido la suerte de poder ser presidente de esta casa y he participado en la organización de varios encuentros, pues sé lo que cuesta organizar un evento como este y que cuente con tanta participación y con tanta calidad en los paneles y en los ponentes. Y bueno, quería presentaros, como ya se ha avanzado, el documental Asuntos más que públicos. Es un documental que hicimos desde mi compañía, desde NITID. Durante aproximadamente un año de trabajo estuvimos trabajando en él y teníamos como objetivo hacer un documental, una pieza para dar a conocer la actividad, el sector de los asuntos públicos, que como sabéis pues es una disciplina cada vez más importante en nuestro país, en la que muchos consultores políticos como yo trabajamos y en la que seguramente trabajáis o trabajaréis. Y es un ámbito, el mundo de los asuntos públicos, el mundo del lobby, donde a veces hay mucha desinformación, donde a veces hay, yo creo que algunas ideas que no se ajustan a la realidad. Y como esta asociación ha trabajado desde hace mucho tiempo por la profesionalización de la comunicación política, pues nosotros también queremos poner nuestro granito de arena a la profesionalización de los asuntos públicos, ¿no? Que esto de los asuntos públicos, del lobby, no va de gestionar reuniones, no va de contactos. Nosotros reivindicamos una visión profesional del lobby basado en planificación, en metodología, en estrategia y por tanto pues lo que hemos querido es contribuir a dar a conocer en qué consiste esta visión de los asuntos públicos y que presentamos hace unos meses. Me consta que algunos de vosotros ya lo habéis visto y lanzamos este documental también coincidiendo con los 20 años de nuestra compañía y nos parecía que era el momento idóneo para hacer una pieza así que esperemos que sea de vuestro interés y sobre todo esperemos que sirva para dar a conocer en qué consisten los asuntos públicos. Así que muchas gracias a todos, esperemos que os guste. Como vamos un poco con retraso, luego no sé si tendremos tiempo para un turno de preguntas, si no, como hay un café, estaremos a vuestra disposición también para comentar o contestar a todas las posibles dudas que tengáis. Así que nada, muchas gracias y se apaga todo como en el cine, qué guay. Y nada, pues os dejo con asuntos más que públicos. Siempre quise decirlo de dentro vídeo, espero que funcione. Pues dentro vídeo. Gracias. El individuo, cualquier individuo, aspira a ser escuchado. Y esta disciplina de los asuntos públicos lo primero que hace es ayudar a que afloren las necesidades y los intereses de algunos colectivos. Siempre queremos conseguir algo y lo que hacemos un poco, supongo, en grupo desde el principio de las sociedades es intentar generar grupos de poder o grupos de influencia para convencer a los demás. Yo creo que la sociedad está compuesta de individualidades y cada individuo tiene unos intereses y tiene derecho a defender esos intereses de una manera legítima. Desde las empresas, las corporaciones, las asociaciones, al final, la sociedad civil se organiza de distintas maneras, ¿no? En nuestro ámbito de los asuntos públicos hablamos mucho de la legitimidad, ¿no? de construir base social. Cuantos más intereses representes, más potencial tienes de influencia, ¿no? Nuestros intereses, nuestras causas, nuestros asuntos, ¿cómo se ven afectados con cada nueva ley que se plantea? ¿Quién le va a contar al legislador cómo impactan sus decisiones en nuestras vidas? ¿Te va a escuchar a ti o a mí? Si queremos influir en el proceso legislativo, tendremos que organizarnos.
¿Nos convertiría eso en lobistas? Los lobistas o los representantes del grupo de interés en cuestión son personas, pero el ciudadano también es un lobista, lo sepa o no, desde el momento en el que defiendes la mortadela de tu pueblo o unos valores determinados en el colegio de tus hijos. Todos hacemos lobby, solo que algunos saben de qué forma pueden cambiar el mundo. Aunque sea por su propio interés. Es decir, si por ejemplo, la pérdida de playas en Levante, pues a lo mejor es que hay un montón de afectados. Y no solo los bares, pues también el tío que tiene una escuela de windsurf, o el tío que alquila un apartamento, o el que tiene un restaurante. Y todos esos pueden estar afectados por la pérdida de arena de la playa, que puede ser un elemento así como muy etéreo, pero puede agregar a un montón de gente de diferentes hoteleros, de todo, ¿no? Pero hay que unirlos, hay que saber unirlos. Los afectados reunidos de cualquier manera, en una asociación sectorial, en una ONG o en el grupo que han decidido tomar forma, todos con un mismo interés para defender muchas veces la reputación de un sector que puede coger mala fama simplemente por un tema de rumor y no está avalado. Entonces, cuando realmente se les escucha, eso tiene que llegar a oídos de alguna manera del legislador. Hay asuntos privados, asuntos familiares, asuntos íntimos, que nos atañen en cada uno de nuestros círculos de influencia. Pero hay un tipo de asuntos que nos incumben a todos por igual como sociedad civil que somos. De los asuntos públicos también nos ocupamos y nos preocupamos, pero para participar en su configuración tendremos que construir puentes que unan nuestra orilla con la del legislador. Y para ello, una de las herramientas que tenemos a nuestro alcance es hacer lobby. Los asuntos públicos son un terreno para todo tipo de organizaciones, no solo para las empresas, para las ONGs, para los sindicatos, para las asociaciones. Yo diría que cualquier organización que defiende activamente sus intereses ante el ámbito político, ante el ámbito legislativo, está desarrollando labores de asuntos públicos. Porque todo el mundo me dice, la Marta, eso es un pescado, eso es un pescadito. Trabajando, nada más que coge pescado, y es verdad. Desde chiquitita, que nada más que quería hacer pescadora. Y ahí está, la tibusa esta. Yo desde chica cuando estaba en Bajo, también sabía que me gustaba esto, para que tiré para el campo hasta que convencí a mi padre contigo para que me trajera. Y ya después fue avanzando. A ti siempre te ha gustado la mar. Es verdad, cuando cogía me decía la gente, que yo, tu nieta que se va a caer por el pantalón y se va a partir un pie, y que yo estaba la mamá con un pescado. Y ahora no, ahora me da miedo, ahora me da miedo. Con eso muchas veces cuando yo te veo a ti, que te embarcas en ese bote a 50, 60 brazos de agua, digo, y mi Martita, lo que estará pasando, mi Martita. ¡Vente, el patrón más grande que de la cofradía! ¡Vente!
Bueno, abuelo, ¿y tú como patrón mayor, cómo ves eso de la Unidad Europea? Entonces estuvimos ahora en Bruselas y de allí tiene muy poca experiencia en lo que es la bajura de la pesca que tenemos en San Lucas. Pero sí que es verdad que si estos barcos quieren ir para adelante, hay que estar muy unidos. Y si no están unidos, la pesca va a padecer, en sus tiempos va a padecer mucho. Y es una pena, una flota como tiene el Golfo de Cádiz, pero por parte de la cofradía estamos usando ahí. Bueno, yo creo que entre todo lo que hay que hacer es una unión y defender lo nuestro entre todos, porque un barco solo no va a hacer nada. Porque la Comunidad Europea viene por los barcos estos, ¿eh? Ellos vienen por los barcos, Quitarlo en su todo. tiempo quitarlo, ¿eh? Bueno, yo creo que si esto se llega a acabar, mucha gente que se queda sin trabajo, los bares van a pique también, todos los hachilleros que viven de los barcos. Muchas cosas. No hay decir la pesca sola. Están los compradores de pescado. También los compradores. Los compradores, que fíjate tú, la harta compradora que viene aquí, que viene 150 personas aquí, o 200 Que personas. vive de hecho de que comprar vive lo pescado. que es la más, la fábrica de hielo, los rederos, gasoil de centros aquí. navales, el gasoil. Aquí quita el arrastre, por decirte. Quita el arrastre y el muelle lo puede cerrar. ¿Qué puentes tenemos que construir para llevar esta realidad a oídos de los decisores públicos? ¿Cómo les diremos que lo que deciden nos afecta, que hay más partes implicadas? ¿Cómo les explicaremos lo que hacemos y lo que necesitamos? ¿Cómo van a saberlo? Pues para mí es un orgullo. Para mí es un orgullo ver cómo nace una ternera y a los 2 años esa ternera ya se ha convertido en una novilla y pare y da leche y sigue haciendo partos en la granja y sigue produciendo leche. Para mí ver eso es lo más bonito del sector y luego ver esa leche en el lineal me enorgullece mucho. Y cuando voy a un bar a tomar café, yo siempre lo primero que me fijo... Todos, por defecto. En Zamora, sobre todo. Pero también fuera de Zamora me encanta llegar a Valladolid y ver, tiene leche Gaza. Ir a León, tiene leche Gaza. Sí, en Salamanca. Eso para mí refleja un poquito el fruto de nuestro trabajo. Pues el niño más o menos tenía claro siempre que quería hacer agrónomo, y lo sigue teniendo claro. Pero la niña había estudiado siempre para hacer económicas y de repente este año llega y nos dice a su padre y a mí que no se ve encerrada en una oficina, que ella realmente valora lo que hacemos nosotros, que le gusta esto, y ha cambiado completamente la idea de lo que tú has dicho, de empezar a estudiar una cosa y de repente dice, no, quiero hacer veterinaria, cuando nunca se le había planteado. Es eso, el ver que vosotros vais valorando, aunque parezca que no, que si realmente están los medios y veis que la cosa funciona y que esto tiene apoyo, lo que hay que hacer es evitar que el ganadero que hay se vaya y que esto sea atractivo para las generaciones que venimos detrás, que nosotros tengamos una estabilidad. Es que está ligada 100% al mundo rural. Si tú hoy no tienes vacas, si mañana no tuvieses vacas, pues puedes vivir donde quieras. Tú ahora mismo vives en tu pueblo, yo vivo en mi pueblo. O sea, yo me levanto con la preocupación de cómo van a estar por la mañana todas las vacas y me acuesto y lo primero que hago es paso por todas las naves para ver una por una y puedes tener a los empleados, a los trabajadores, pero tú eres el que tienes el ese de decir a ver cómo está todo el mundo antes de irnos a la cama, a ver cómo está todo el mundo cuando nos levantamos, que te hace el hacer las cosas súper bien, súper concienciado, que es un producto que es de primera necesidad. ¿A quién va dirigido? Quizá yo como madre todavía tengo más el sentir de que es eso. Es uno de los impulsos que tengo por las mañanas, el saber a quién va dirigido el trabajo que yo hago. Buenos días. Por eso te digo que muchas veces las leyes se hacen sin conocer realmente cuál es el ciclo del campo, cuál es el ciclo de la planta, cuál es el ciclo del animal. ¿Quién más interesado que el ganadero en que tengan un confort a tope todo lo que se pueda? Porque en ello va la producción. Y que la opinión pública vea
que un producto de primera necesidad, cómo sale y de dónde sale y en qué condiciones está el ganado. Porque depende de las condiciones del ganado, así es un producto terminado al final. Efectivamente. Yo, quien legisla, diría sobre todo eso, que se manchase los zapatos. Tal vez de San Juan, poco a poco. Nosotros a nivel ganadero, yo no puedo llegar a Bruselas, pero si está la FENIL, si están las distintas asociaciones, que ellos sí tienen voz para llegar allí. A mí me parece que somos mucho más ecológicos de lo que todo el mundo se piensa. La mayoría de nosotros, estoy convencido que tú siembras solamente forrajes al igual que yo, que no usas abonos de ningún tipo, el abono natural de las vacas, no usamos fertilizantes. Que cerramos el ciclo. Es un ciclo cerrado. Que sí, que es que más verde que un ganadero, no creo que lo haya. Y más verde que la vaca, porque hay una cosa que la gente no se da cuenta cuando bebe un vaso de leche. La vaca es consumidora de un montón de residuos de la alimentación. ¿Qué se haría con la pulpa de remolacha? Pulpa de naranja y un montón de subproductos que si no fuera por la vaca que los aprovecha, no habría nada que hacer con ellos. Sería otro residuo más, pero la vaca todo eso lo reutiliza, se alimenta y produce leche con ello. Y luego estamos respaldados por los equipos veterinarios que tenemos, que son buenísimos. Es que tenemos mucha gente a nuestro alrededor. Es que si esto se va a pique, si realmente la gente no es capaz de valorar y de ver nuestro trabajo, como ha pasado hace tiempo, cuando la gente vaya al lineal y no tenga un cartón de leche. Cuando la gente vaya al lineal y los tomates estén a no sé cuánto. Y eso que hace falta leche en España, imagínate que sobrara. Ya empezó el cole, ¿eh? Sí, ¿Empiezas? el día 6. Qué bien. Pues el meloncito, 4,78. Muy bien. Y hacen 5. Por favor, me meta aquí en la bolsa. En la Fundación hemos recabado el apoyo de 500.000 ciudadanos para reclamar acción política frente al Alzheimer y una apuesta decidida por la investigación. Sin duda, esto demuestra que es un tema que preocupa a la ciudadanía. Lo que detectamos es que hay esa preocupación social y esperamos, ¿no?, que ser capaces de conseguir pues, que se traslade también desde los asuntos públicos, desde la incidencia, que se traslade también a los responsables, que los poderes públicos y las autoridades políticas reconozcan la importancia de esta enfermedad y su impacto, que se considere una prioridad estratégica para políticas científicas, sociales, sanitarias, que se destine, nosotros hablamos de que se destine un 1% de su coste a financiar su investigación. Es una enfermedad con unos costes enormes, se calcula unos 30.000 euros por persona afectada al año en cuidados, que en un 87% asumen las familias. Eso es insostenible. Y también pedimos que existan instrumentos, por ejemplo, existe el Plan Nacional del Alzheimer y las Demencias, que se aprobó en 2019 y que finaliza este año, que no ha recibido financiación, no se ha podido desarrollar y es una enfermedad, el Alzheimer y las demencias relacionadas, pues que no cuentan con un marco de políticas públicas destinados a fomentar su investigación y atender a las personas que lo padecen. Importante porque la lucha contra el cáncer nos tiene que implicar a todos, hay que visibilizar el cáncer y además porque la Asociación Española contra el Cáncer es la entidad que más invierte. La Asociación Española contra el Cáncer tiene como principal objetivo que todas las personas tengamos las mismas oportunidades para luchar contra el cáncer. Y luego intentamos también influir para transformar el sistema, ¿no?, para transformar nuestro entorno, porque al final organizaciones como las nuestras, que tenemos un impacto muy importante, porque en el fondo ayudamos a las personas, a una persona que ayudes ya tiene su impacto, pero claro, persona a persona cuesta mucho generar un impacto transformador, ¿no?, y que perdure en el tiempo. Entonces intentamos intentar trasladar esas necesidades a los decisores públicos para que entiendan que ellos tienen también que tomar decisiones para que todo lo que nosotros hacemos también tenga una escala, ¿no? Porque al final los únicos que pueden garantizar que esto cambie son los decisores públicos, ¿no? Y un poco pues eso es lo que hacemos.
Establecidos nuestros intereses y su legitimidad, cuando hemos puesto nuestros argumentos sobre la mesa, ¿cómo definimos ahora las acciones que pensamos llevar a cabo para presentar nuestras causas? Me preocupaba que hubiera un término que lo definiera, ¿no? Yo siempre he visto con mucha envidia a los que se denominan como abogados, médicos, profesores, ¿no? Yo quiero tener un nombre de profesión, ¿no? Cada vez reconozco que me inquieta menos, porque creo que más importante que el nombre es la función, ¿no? Al fin y al cabo nos dedicamos a influir, a convencer. Para ello lo que hacemos es hacer comprender nuestro punto de vista para defender nuestro interés. A mí me gusta la palabra lobby, porque es provocadora, ¿no? Sí. Pues hija, a mí me viene a la cabeza con la palabra lobby, pues como gente millonaria o gente de mucho nivel, que no lo sé, ¿para qué querrán los lobbies? Bueno, pues eso, sabes que tienen lobbies, pues yo qué sé, los expresidentes de gobierno, o que tienen un lobby para que en América yo qué sé, eso lo oyes, vamos, lo sabes de oídas, no porque a mí me interese. No sé si algo malo, no sé cómo decirte. Pues con la palabra lobby me viene a la cabeza un conjunto de empresas que se juntan para defender unos intereses particulares de algún tema en especial, medio ambiente, de algún tema que les interese a ellos, para hacer presión a políticos sobre algo que quieran conseguir. Cuanto más maduras son unas sociedades, cuanto más conocen cómo pueden participar y qué herramientas tienen para participar en todo el proceso político, pues menos denostado está el término lobby, más entienden los caminos que tienen para ser partícipes y defensores de su propia opinión y de sus propios intereses. Yo creo que seguimos estando mal etiquetados. El lobby sigue estando mal etiquetado. Y muchas veces asociamos esa etiqueta solo a una parte de esos que queremos ejercer influencia, que parece que son las grandes empresas o las empresas privadas o las grandes multinacionales, cuando en realidad, vamos, los agricultores intentan hacer lobby, los maestros de escuela intentan hacer lobby, los sanitarios hacen lobby. Incluso los países hacen lobby. Incluso los países hacen lobby. Entonces, yo participo en asociaciones de restauración ecológica, de restauración de ecosistemas. Si me dedicara profesionalmente, sí que sería un lobby, verdaderamente. No como quizás el que la gente considera desde la perspectiva de un lobby de presión económica, sino un lobby para concienciar e intentar contrarrestar el interés económico de ciertos sectores para que se degrade o se destruya el medio ambiente. Sí, yo estaría dentro de un lobby, sí que es verdad. También no siento que los gobiernos hablen lo suficiente del poder que tiene el lobby, que me parece que es una responsabilidad que deberían ellos tener. En las noticias se escuchan muchas cosas malas sobre el lobbying, muchas veces relacionadas a corrupción, y no tanto como a personas o agrupaciones que están intentando avanzar las necesidades del ciudadano común. Nosotros hablamos de incidencia y relaciones institucionales. Puede ser social, puede ser política, puede ser ciudadana, ¿no? En el ámbito del tercer sector, igual no. Sí. Ninguno de los términos se ajusta realmente a lo que sí que no, a mí, por lo menos el concepto de lobby, que no deja de ser una herramienta, ¿no? Pero sí que tiene una connotación que nosotros preferimos no utilizar. Pero porque está mal entendida y la hemos entendido así, pero en realidad el lobby es intentar influir en una decisión, no necesariamente para manipularla, sino simplemente para aportar información que probablemente el que tiene que tomar la decisión no la tiene. Me sonaba la palabra, pero no. Asuntos públicos, ni idea. Yo creo que lo denominaría como una disciplina ya, ¿no? Los asuntos públicos es una disciplina que abarca pues, los temas que ocupan la res pública, lo que era antiguamente la res pública, y que afectaban a toda la sociedad, ¿no? Y ahora mismo es lo mismo, es ese concepto, pero con un puente hacia el sector privado y hacia la sociedad. Son asuntos que tienen un impacto en un determinado entorno y que hay que gestionar. Y abarca absolutamente
un gran elenco de actividades, ¿no? Va desde la estrategia, a la definición de los temas, una narrativa, una comunicación, una reputación también que hay que gestionar. Claro, la opinión de uno se puede extrapolar a todo el mundo y puede generar esas adhesiones que probablemente hace unos años era imposible o muy complicado que un tío en un pueblo remoto de Burgos pues pudiera conseguir firmas para cualquier iniciativa que hoy en día con las redes sociales y la hiperconectividad que tenemos sí que es verdad que se puede llegar. O sea, que yo creo que ahora estamos en un momento en ese sentido muy bueno para que la gente pueda asociarse y defenderse. Sobre todo eso, que es que antes también existiría, pero no tenía tanto altavoz. Por eso yo creo que la actividad de los asuntos públicos está estrechamente ligado con el papel de la sociedad civil, con la fortaleza de la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil, cuando es fuerte, ¿qué hace? Pues se organiza al margen del Estado para defender sus intereses, para defender causas, para defender ideas, ¿no? Quizá pues los ciudadanos también tenemos esa capacidad de influir, es decir, hay muchas formas en las que podríamos participar. Lo que también creo es que como sociedad también tenemos que dar un pasito para adelante, ¿no? Y si nosotros demandamos esas vías de participación, yo creo que nos van a escuchar. Ahora, luego cuando ves los resultados de estas encuestas que se hacen, si es que participan 4. Si el lobby consigue que la legislación sea mejor, que la legislación responda realmente a las necesidades de la sociedad, en algunos casos la propia ciudadanía, en otros casos las empresas, los sindicatos, sectores concretos de la producción de un país, todo eso se puede conseguir mucho mejor si hay una participación colectiva, y esa participación colectiva puede pasar por muchos instrumentos o puede utilizar muchos instrumentos, y uno de ellos es el lobby, y el lobby ahí cumple una función en el fondo de calidad democrática. Y creo que la tendencia que ahora vemos es que cada vez más ONGs se alían o con multinacionales o con gobiernos o con diferentes actores para poder tener un impacto y una participación ciudadana mucho más grande. 2, 1, ¡salida! ¡Vamos a ese aplauso fuerte! Y tipos de actores que uno no creería que se aliarían nunca, pero me parece que eso es mucho más efectivo asociando a más personas, tienen en cuenta más opiniones. Entiendo que, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que el lobby allí se ejerce de una manera en la que para la sociedad le parece natural, le parece una defensa, le parece que está profesionalizado y un trabajo del que yo creo que hay que estar orgulloso. O sea, sin eso tenemos una peor democracia o una peor calidad en la manera en la que el ciudadano se ve representado. ¿Por qué creo que hay tanto desconocimiento sobre la actividad de los asuntos públicos? Realmente no estamos muchas veces informados sobre lo que pasa a nuestro alrededor, aunque realmente nos influye. Entonces, un poco desinterés incluso podría ser, básicamente. Cuanto más está la gente metida, lo que sería la sociedad civil, es mucho más alboroto, mucho más barullo, entonces no interesa a la gente llegar a este mundo. Es mejor vivir como en el metaverso paralelo, que todo el mundo se dedique a analizar cosas estúpidas de la vida, que en verano hace calor y en invierno hace frío, que empezar a analizar aspectos públicos que nos pueden repercutir negativamente a futuro o positivamente. ¿Son entonces los asuntos públicos un ingrediente tan necesario para una democracia más equilibrada, más participativa? ¿El no saber más sobre el tema justifica nuestra comodidad de mando a distancia?
No por ser ajenos a su versión profesional, dejamos de ser parte, dejamos de ser lobistas. La capacidad de análisis, ¿no? de entender el entorno, y cuando me refiero al entorno no solamente es el entorno a nivel nacional, sino el entorno también europeo, y de anticiparse a esas tendencias que cada vez cambian con más rapidez. In der Europäischen Union l'Unione Europea il problema non sono i nostri agricoltori, il also problema non sono le listen to workers, to farmers, to SMEs, to youth. I am very pleased to welcome the President of the European Commission. We want to hear directly from small and medium enterprises about their everyday challenges. It will be the time for people to reflect on the state of our union and the work done by those that represent them. Vote is closed. Le vote est clos. Adopted. Amendment 7 by roll call. Vote is open. Amendement 7, vote par appel nominal. Le vote est ouvert. Vote is closed. Le vote est clos à présent. Adopted. Paragraph 18. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Adopted. Amendment 2 by roll call. Vote is open. Vote par appel nominal. Le vote est ouvert. Vote is closed. Rejected. Paragraph 39. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Adopted. Paragraph 40. Who's in favor? Who's against? El proceso de toma de decisiones en Bruselas es muy complejo, extremadamente complejo, largo, arduo, y a veces tiene la impresión de que no termina nunca. ¿Cuándo es noticia? Cuando lo presenta la Comisión, sí. Cuando va al Parlamento, por todas las comisiones del Parlamento, o esperamos ya al plenario, a la votación en plenario. Y luego empiezan los trílogos, es decir, la negociación entre el Parlamento y el Consejo. Y ahí de nuevo vuelve a salir el tema a relucir, esto después de muchos meses, a veces son años, y entonces de nuevo vuelves a contar lo mismo. Y siempre dices, ¿dónde tengo que informar? ¿Dónde es noticia? Pues depende. Depende porque depende del interés informativo que tenga esa legislación que se está negociando al principio y luego ya configurando hasta que llega al boletín, al diario oficial de la Unión Europea, se publica. Y a partir de ese momento pues ya va a los diferentes países que tienen que adaptarlo a sus normativas nacionales. Para los grupos de interés, lobbies, como queramos llamarlos, es fundamental tener relación con los medios. Sin ellos, un periodista está perdido, porque nunca, jamás, nadie, por muy especializado que esté, tiene todos los datos necesarios para entender una directiva o para aportar el dato llano que le hace entender al oyente o al espectador cuál es la realidad de esa directiva en su vida cotidiana. En España, el 58% de la legislación que aprueba en el Congreso y el Senado, en el fondo, no es más que la transposición o la adaptación de normas que ya han sido previamente aprobadas por el Parlamento Europeo. ¿Cómo no me va a interesar a mí desentrañar cada una de las facetas que pueden afectar a España? Pero mi día tiene 24 horas. Es priorizar y jerarquizar en una avalancha de información. Súmale a eso los intereses particulares de cada país que a su vez confluyen en sectores que influyen en tu propio país o que en medio de una batalla política cobran relevancia cuando hasta hace 2 días no la tenían y por ende nunca te habías ocupado de ellos. Esta figura del lobista, de esta función pública, en Bruselas creo que adquiere la mayor relevancia hoy por hoy como centro de toma de decisiones. Poder tener un diálogo permanente con todos esos
representantes de la cadena de valor, conociendo cuáles son sus inquietudes, poder también explicarles cuál es el contexto en el que operamos. Yo creo que es que hay una obsesión por legislar. Desde que estamos, ¿no?, en una Europa con unas instituciones tan potentes, están continuamente sacando directivas y regulaciones que afectan a todos los sectores. Creo que la sociedad europea es consciente de la influencia de Bruselas en sus vidas. Creo que los ciudadanos españoles cada vez más, pero ni muchísimo menos, ni siquiera los que estamos allí viéndolo, nos damos cuenta de hasta qué punto es fundamental votar en las elecciones europeas y seguir la información detallada que llega desde aquí, porque ya no es solo una cuestión de normativas que me cambian la vida o que me afectan en mi profesión, sino que yo también puedo hacer llegar allí lo que yo sé, lo que yo necesito, lo que yo sufro, y en Bruselas a lo mejor no lo saben. Hay que negociar, hay que poner conjuntamente soluciones y siempre orientados al interés general. Eso no hay que olvidarlo, ¿no? Cuando reclamamos nuestro derecho a ser escuchados y empezamos a competir por nuestras ideas, cuando decidimos jugar, ¿conocemos las reglas del juego para el que hemos pedido la vez? ¿En qué punto del partido nos convertimos en lobistas? Yo creo que el lobista se hace, no nace. Es una cuestión de método, de rigor, de profesionalidad, ¿no? Y yo llegué de pura casualidad. Ir solo a convencer a alguien de que lo tuyo es lo bueno y lo único que importa, pues te hace representar unos intereses que son muy parciales y muy particulares. Yo creo que es siempre una estrategia correcta intentar ver cómo eso beneficia al mayor conjunto posible. Todo lo que haga un lobista tiene que ser para mejorar el bienestar y el interés general de una sociedad. Claro, es que es donde conectas con el bien común y por lo tanto es donde tu interés se hace más legítimo. Es una relación y una legitimidad que se construye sobre el largo plazo, ¿no? Y si mientes, si tergiversas, si dices una cosa pero no era realmente eso, te estás cargando tu reputación. Es que pierdes tu licencia para operar. Sí. Las empresas, las instituciones, las personas tenemos un aura y ese aura es lo que los demás ven de nosotros y eso genera una percepción en ellos. Si tú haces cosas bien, pues vas haciendo como pequeños depósitos en un banco de confianza virtual en el cual pues algún día te tocará pedir crédito y a lo mejor si has hecho muchos ingresos virtuales pues tienes crédito y si no, pues seguramente no lo tienes. Y no tener crédito pues te pone en una situación un poco de deudor de tus públicos. Entonces esa comunicación en positivo, contando lo que haces bien, pues creo que va generando ese aura y ese aura puede ser más positiva y tú recibes mejor los argumentos de alguien de quien tienes una percepción positiva. Hay que tener unas reglas para hacerlo hay unas reglas de juego, y hacerlo de manera ética. Pero yo creo la palabra que acabas de decir es fundamental, es la palabra de la ética, porque es verdad que en tu legítimo derecho a ser escuchado y a hablar y a contar tu versión de cómo son las cosas e intentar que las cosas se hagan pues lo más alineado con los intereses que tú puedes tener, claramente siempre tienes dos marcos, un marco regulatorio, lo que se puede hacer legalmente, y otro marco que te impones tú más, que es el marco ético. No todo lo que se puede hacer legalmente siempre es bueno. En el Parlamento Europeo, que es el caso que yo puedo citar, desde hace varios años hay una reglamentación sobre el lobby, sobre la representación, digamos, de los intereses de los diferentes sectores de la sociedad.
a través de un registro público de lobby, a través de un sistema que permite saber quién se ha reunido con quién y de qué temas se ha hablado. Total, y por dar un matiz, ¿no? O sea, regular la actividad. Sí. No la profesión, quiero decir. Las puertas giratorias, no Por ejemplo. hay que regularse. Evidentemente, un diputado, un senador que ha estado ocupando un cargo público, evidentemente tiene que poder volver a trabajar, pero a lo mejor hay que poner unas normas de cuándo, cómo. Si tú has estado regulando el mercado de las telecomunicaciones, no puedes al día siguiente ir a trabajar en una empresa de telecomunicación, pero podrás tener que volver a trabajar. Hay que regular el cómo y el cuándo. Exacto. Y en sentido contrario, igual. ¿Por qué evitar o por qué no conseguir que las personas que saben de un determinado tema ocupen cargos de responsabilidad para poder elaborar leyes? Sin un buen lobby no hay buena legislación. La legislación no puede ser solamente la inspiración del propio legislador, de los gobiernos, de los parlamentos, de las administraciones públicas. La función del Departamento de Asuntos Públicos es vital a la hora de establecer un diálogo no solamente con el regulador, sino también con los famosos stakeholders o grupos de interés y con la sociedad en su conjunto. Y eso ha hecho evolucionar la función de asuntos públicos de una manera muy importante. Ya no vale únicamente generar beneficios y cumplir las normas y generar empleo, sino que el papel de la empresa va mucho más allá. Cómo ha evolucionado nuestro trabajo en el día a día. Cada vez más profesionalizado, olvidándonos de aquel departamento de lobby que era un departamento al que se acudía cuando había que resolver algún tema puntual. Ese puente que hacemos entre el sector público y el sector privado es un poco como el trabajo de un diplomático. Si solamente hay un lobby y solamente hay una representación de intereses, no estás dándole una visión de conjunto, pero esa responsabilidad es del regulador, o es del político, o es el decisor público. Cuanto más lobbies haya, mayor capacidad de entender tendrá. Y yo creo que ahí es donde se ve también la riqueza y la calidad democrática de un sistema, ¿no? Cuando hay gente que lo hace de forma, digamos, generalizada, ¿no? Todas estas asociaciones entre empresas privadas, ONGs, sindicatos, todo eso, creo que tiene una perspectiva mucho más global a la que pudiera llegar un simple legislador por sí solo. Creo que las empresas privadas tienen muchos más recursos también, por lo que pueden invertir, comunicar y de visibilizar y de como recorrer el mundo, como de tener esa voz mucho más fuerte. Entonces creo que puede ser malo porque la empresa privada también puede influenciar al mundo, obviamente de manera negativa, pero también puede ser bueno porque tiene más recursos y si está motivado para tener un impacto positivo, creo que puede ser mucho más eficiente. A lo largo de toda la mañana vamos a tener... Profesionales de asuntos públicos. La función El rol de los asuntos públicos yo creo que ha sido fundamental porque solamente se podía abordar desde la cooperación, desde la colaboración, desde la puesta a disposición. al fortalecimiento de la reputación. Se ha abierto un debate político. Bruselas nos impone o hemos conseguido en Bruselas, ¿no? Tener una visión de conocimiento sobre todos los sectores que estructurado, avanzado, aceptado y profesionalizado. Y además, en vuestras labores estáis identificando oportunidades con la capacidad de transformar. Intentar que tus temas y la conversación, que al final no deja de ser el proceso legislativo, tengan en cuenta también tus legítimas aspiraciones.
Nosotros es una actividad, la actividad de incidencia, asuntos públicos, relaciones institucionales, que hace de forma estructurada y con una concepción estratégica. Hace poco que la estamos llevando a cabo. La evolución en la estrategia española contra el cáncer es prácticamente idéntica. Yo creo que es el patrón que estamos siguiendo todas las organizaciones, ¿no? Al final empiezas haciendo relaciones institucionales, que es algo con lo que estaba como integrado, ¿no? En todas las organizaciones, porque efectivamente tienes que relacionarte. Tuvimos como una segunda fase, ¿no? De querer ya incidir de forma directa en el ámbito político y empiezas a interlocutar con los decisores, pero pues eso es lo que le llaman incidencia directa, y estamos ahora en esta tercera fase de asuntos públicos, ¿no? En el que hemos añadido también la parte de comunicación, porque en el fondo nos pasaba un poco, bueno, entiendo que igual que a vosotros, que nosotros generábamos conocimiento, tenemos un observatorio, teníamos legitimidad, representamos a 600.000 socios, todo el mundo conocía la Asociación Española contra el Cáncer, teníamos un montón de alianzas, nos sentábamos con todos los políticos, pero cuando tú no consigues que los temas lleguen a la conversación pública, al final no colocas el tema en la agenda política. Entonces, en los últimos años lo que estamos trabajando sobre todo es eso, ¿no? En incluir a la comunicación también en este ecosistema y elevarlo a nivel estratégico, como tú has dicho. Y luego también trabajamos la parte de los datos, de poder convertirnos en un actor fiable a nivel de datos y a nivel de información, de tejer red, incluso hasta de intercambio y conocimiento, más allá de lo que pueda ser una acción colectiva de influencia, ¿no? Tenemos una base social que, bueno, en comparación de la vuestra es pequeña, pero de la que estamos muy orgullosos, que tenemos ya 61.000 socios que invierten, o sea, que hacen su donación para hacer investigación en Alzheimer. Nosotros nos hemos enfocado en los últimos años en intentar crear una causa social, es decir, nos afecta a todos. Vamos, que no ponemos el brick de leche bien puesto para que se vea. ¿Por qué hay causas o intereses más visibles que otros? ¿Cómo llamaremos la atención del legislador, cuyo día tiene solo 24 horas? Mario le está saliendo unos morretes en la boca. Con una leche, oye, que parece... ¿Dónde vas? Ah, bueno, adiós. La reputación de las empresas, de los organismos, de las instituciones, de los clubes de fútbol, se construye en todas partes donde hay un contacto con la sociedad. De la carnita que dice que tiene los mejores langostinos de aquí, ¿no? Un pescadito más bueno, ¿verdad? Gambita buena, ¿eh? Adiós 80. Gambita esta es divina, ¿eh? Son las mejores cárceles del mundo y las mejores pescaderías. Todo pescado de bonanza, que sea pescado de bonanza. Se construye delante de los consumidores con campañas de comunicación y de publicidad, se construye frente a tus empleados con una buena comunicación externa. Esto es rap, el pan frito. Y la galerita en tiempo bueno es en noviembre. No, déjame la frita. Esto es un congrio, entonces hace en amarillo con papa. Con la copita de manzanilla que no te olvides, ¿vale? La reputación de las empresas se construye frente a las instituciones, a los políticos, a los gobiernos, a las autoridades, teniendo una muy buena estrategia de asuntos públicos. Entonces, para mí los asuntos públicos son esenciales para construir la reputación de las compañías, instituciones, ONGs, organizaciones, para darlas a conocer, para que se les respeten sus ámbitos de actuación, para ganar, digamos, cuota de mercado, cuota de influencia. Tiene que ser ahí más o menos. A la plancha o guisadito es muy bueno, ¿eh? ¿Te lo limpia mi hermano un poquito o te lo das así? Déjalo así. Nuestros representantes políticos están muy pendientes de cuál es la opinión de los ciudadanos, ¿no? Y muchas veces las decisiones políticas tienen que ver con ese clima de opinión, por tanto, pues el ser capaz de entender cómo funciona la opinión pública y cómo se influye en la opinión pública también. Hay tantas necesidades en el mundo y todas son tan importantes que conseguir que alguien preste atención a la tuya requiere mucha habilidad en el ámbito de la comunicación y mucha estrategia también en el ámbito de la incidencia política, saber cuándo viene la oportunidad, cuándo es a lo mejor en un contexto político determinado vas a poder hablar de unas cosas y no de otras, ¿no? Crear la oportunidad de trasladar unos argumentos es hacer sentir al legislador
que aquello es una demanda social. Y para que una demanda social se ponga en la agenda política, a veces tiene que ser una demanda que se comunique. Cuando unos enfermos de una determinada patología quieren que se apruebe un fármaco para tratar esa patología, lo que es importante es que esos enfermos sean visibles. Esos enfermos tienen que manifestarse, tienen que ir a ver al ministerio, tienen que hacer ver el impacto que en sus vidas diarias tiene esa patología, y eso el regulador al final no es ajeno, lo ve en los informativos, lo ve en los medios de comunicación, lo oye en su casa. O sea, desde el momento que hay una idea, ya hay comunicación. Esa idea pues, se percibe, ¿no?, en redes sociales, a través de informes, a través de think tanks, y esa idea ya se va fraguando y ya hay comunicación en todo el proceso de elaboración legislativa, ¿no? Parece que comunicar es contar, pero una parte importantísima es escuchar. La escucha social, o sea, ¿qué está pasando en una sociedad? Hay tendencias que al final eclosionan, pero que la escucha social te hace conectar antes, porque dices, eso está pasando, lo estoy empezando a ver, lo intuyo, lo huelo, y cuando yo tengo que conectar al regulador con las cosas que están pasando en la sociedad, es importante haber detectado esas tendencias a tiempo, porque el regulador las va a ver cuando sus sondeos le muestran que en la sociedad aquello importa. Pero tú puedes haberlo visto un poco antes e incluso puedes contribuir a que algunas tendencias que, como decíamos antes, hablábamos del bien común, que sean buenas en sí mismo, ahora intentamos que además sean tendencias que conecten con lo que a una empresa, a una institución o a un colectivo le puede interesar. Cada ley que se va a redactar y se va a negociar en Bruselas, es imposible que un funcionario o que un eurodiputado que están dentro del proceso puedan conocer en detalle una normativa. El sector lácteo. ¿Qué va a saber un funcionario europeo del sector lácteo? En cuanto a los nutrientes que tiene y lo que aporta a la leche y el precio que tiene, pues es de los alimentos más baratos y más completos que hay. En mi opinión es la proteína de mayor calidad de la naturaleza para nosotros y la más barata. Pues al día están encima de las mesas, de cada mesa del desayuno, por ejemplo, más de 25 millones de envases, ¿no?, de litros en que se lleva a cualquier pueblo, a cualquier rincón de la geografía. En muchos lugares, el único centro tecnificado, industrial, con empleo de calidad, es el centro lácteo, el que da vida. De esos centros que elaboran leche y productos lácteos, manipulan leche, salen diariamente miles de camiones que ponen en contacto capilar a toda esta geografía. Eso lo ha hecho muy bien el sector, pasar a
a granjas más dimensionadas, mucho más tecnificadas, mejor organizadas, donde la sostenibilidad social es más fácil, porque la aldea todavía tiene un concepto anticuado. Estamos todavía con el ganadero de la cacha y el perro. No saben que un ganadero moderno ahora mismo maneja conceptos de genética, de economía, de biología, de nutrición, es decir, absolutamente vanguardistas. Ingeniero agrónomo, veterinario, es decir, por fin una generación formada de universitarios se queda en el campo. Sí, pero ya no solo eso, o sea, no es que ahora todos los ganaderos sean universitarios, No. ni que sea importante que sea así. No. Cuando surgen negocios de estos emergentes, que son auténticos lobbies, como son los veganos, o como son los animalistas, y como son estas cosas, que hay detrás de auténticas multinacionales, detrás de eso con intereses muy importantes, esta gente tiene articulados unos sistemas de comunicación muy potentes, que los sectores tradicionales no los tenemos. Ellos han sabido comunicar muy bien eso y vincularlo a unos valores que son valores emergentes. Cualquier cadena tiene que confrontar intereses a lo largo de una cadena. Confrontas intereses y yo creo que nuestra misión, o por lo menos como la entendemos desde que llegamos a la Federación, es de manera transparente. Es decir, reconocer directamente cuáles son los intereses que tenemos, cómo los confrontamos como cualquier sociedad civil de manera transparente y con la misión fundamental que nos supera a todos de abastecer de estos productos lácteos. Pero sí que percibo que hay una imagen de unidad de cara al Ministerio, formamos parte de EDA, la Asociación Europea, entonces yo creo que el papel de FENIL es básico para hacer lobby. Para garantizar el futuro abastecimiento. Lo que nos justifica es tratar de crear el marco para que haya gente joven que quiera continuar con la actividad ganadera de manera moderna, de manera tecnificada, con gestión de negocios y a la vez también que no se destruyan un tejido industrial variado que da una diversificación de catálogo de productos, porque en el último término destruiremos tejido productor, tejido transformador y seremos dependientes y vulnerables de producciones sobre las que no tenemos ninguna capacidad de control. Hay muchas organizaciones que empiezan a preocuparse por los asuntos públicos cuando ya hay una regulación encima de la mesa. Pero en realidad el momento de actuar para una empresa o para una ONG es cuando ese debate todavía está incipiente. Entonces, en la medida en que tú te conviertes en un aliado del legislador, porque le ayudas a entender cómo funciona un sector, cómo es la innovación en tu ámbito, pues tu capacidad de interlocución va a ser mayor y vas a poder participar en el desarrollo de esa legislación. En España tenemos la suerte de contar con flota de bajura y con flota de altura. La flota de bajura es la que pesca más o menos en el día, cerca de la costa. De los más de 8.600 barcos que tenemos en España, prácticamente 8.000 son de bajura, que es el que produce ese pescado fresco maravilloso que nos encontramos en casi todos los puertos españoles. Y hay varias modalidades. Dentro de esas modalidades tenemos el arrastre. El arrastre está siendo muy atacado por determinados grupos conservacionistas que tienen detrás, por cierto, a multinacionales multimillonarias que están intentando acabar con ese arte de arrastre. Es un arte que está muy regulado. ¿Qué hemos conseguido? Pues que creásemos una nueva organización de ámbito europeo que representa los intereses de organizaciones de 14 países diferentes para defendernos exclusivamente sobre ese tema y para darles a conocer, no solo a la Comisión Europea, sino a los legisladores en general, Parlamento Europeo, Consejo, etcétera, para darle a conocer la realidad. Para, utilizando la ciencia, decirles lo que realmente está pasando, para derribar esos mitos que estas campañas están
transmitiendo continuamente a través de los medios de comunicación y confundiendo a los ciudadanos. Los pescadores son los primeros interesados en proteger los ecosistemas, sobre todo los ecosistemas marinos vulnerables, porque nuestro futuro depende de ellos, nuestro futuro y el de un montón de familias. Y si ya lo generalizamos, el futuro en España de la alimentación saludable. Nuestro trabajo en muchas ocasiones es, como yo llamo, apagar fuego. Intentar que las normas que vienen, sobre todo de Bruselas, tengan el menor impacto negativo posible en nuestros pescadores y el mayor impacto positivo posible. En muchas ocasiones no se trata de conseguir grandes éxitos, sino que no nos fastidien. Las decisiones que se toman en la Unión Europea tienen consecuencias socioeconómicas y es importante hacer ver a los legisladores, ya sea a la Comisión Europea o al Parlamento y al Consejo, que al final son los que toman las decisiones, que esas decisiones van a tener esas consecuencias económicas, sociales, en esas comunidades pesqueras, no solo en el barco y en el pescador, sino en todo el conglomerado socioeconómico que va desde los astilleros, desde que se construye el barco, con toda la industria auxiliar, que tiene empresas de telecomunicaciones, empresas de pintura, empresas de maquinaria, absolutamente todo, hasta que se pesca y llega luego el producto al consumidor final, que ahí entran en juego las lonjas, las cofradías de pescadores, los mayoristas, los minoristas, los transportistas, un conglomerado, como decía, socioeconómico inseparable y que hace que, por ejemplo, en un estudio que se ha hecho en Galicia hace un par de años, encargado por la Junta de Galicia, 76 de las 83 ramas de actividad económica de Galicia, la pesca está presente. Eso es algo muy importante. Recientemente hay un ejemplo muy claro. Durante 5 años se ha estado negociando en la Unión Europea la revisión del reglamento de control. La Comisión Europea hace 5 años hizo una propuesta que la verdad es que se le había ido la olla. Unas propuestas muy restrictivas que iban a poner a los pescadores en una situación muy complicada. Bueno, pues tras un proceso de 5 años de negociaciones, donde hemos hecho un trabajo importante, sobre todo con el Parlamento Europeo y con los Estados miembros, para concienciarles de nuestra realidad. A veces parece que en Bruselas viven en una burbuja, en un mundo diferente al de la economía real. Bueno, pues hemos transmitido todas esas problemáticas que surgirían si se aprobase ese reglamento tal y como se aprobó, y se ha aprobado finalmente después de 5 años. Ha habido bastante negociación y no es un documento perfecto para nosotros, pero desde luego hemos minimizado muchísimo el impacto en nuestros pescadores y esperemos que finalmente sea para bien. De la noche. Causas grandes, causas pequeñas, son todas asuntos públicos que te afectan a ti y a mí. Pero, ¿nos atañen solo como entes sociales que somos? ¿O son asuntos más que públicos? Y empezar a ver que pequeñas acciones que tú puedes hacer, no tienes que pensar tan en grande. Puede parecer absurdo, pero un bache puede ser un grandísimo problema para una persona que va todos los días a trabajar con su coche o que tiene que meter un camión, ¿no? Entonces, para mí el empezar, pues eso, solucionando el problema a un compañero que tenía un bache y que en el ayuntamiento le hicieran caso,
Pues bueno, a través de la asociación yo me di cuenta de que nosotros simplemente con una llamada, pues porque creo que alguna de las acciones que hacemos sí que conseguimos cambiar al final en nuestro entorno. Yo creo que es eso, al final cambiar un poco lo que tienes alrededor y lo que le afecta a la gente como tú. Lo que diferencia un abogado de un lobista es la entrada en vigor. Sí. Antes de la entrada en vigor estamos nosotros, Sí. después de la entrada en vigor está el abogado, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es algo intrínseco al ser humano y es algo justamente que nos hace muy humanos. Y yo animo a cualquiera a que pueda hacer su propio lobby. Y luego la gente se sorprenderá y dirá, ¿cuántos lobistas me cruzo al cabo del día? Dicen, ¿no?, que el mundo cambia cuando mucha gente pequeña hace cosas pequeñas en sitios pequeños. Y Bruselas es muy pequeña, solo que hay mucha gente haciendo muchas cosas a la vez. Pero todos tenemos, en cuanto a ciudadanos de la Unión Europea, capacidad de influir. Obviamente hay que entender cómo y desde dónde. Pero no vale dejarlo solo en manos de los burócratas, de los tecnócratas, de los funcionarios. ¿Quieres cambiar algo? Bruselas te permite, al menos, saber a dónde ir, a qué puerta llamar. Este ha sido nuestro documental Asuntos más que públicos y tenemos algún breve minuto por si hay algunas preguntas antes de que pasemos al café. Creo que hay unos micros por ahí y por ahí, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Álvaro Medina, alumno del Máster en Comunicación Política y Corporativa en la Universidad de Navarra. Lo primero, enhorabuena porque el vídeo la verdad que me ha encantado. Creo que refleja una verdad muy natural, que es a lo que muchas veces se viene a referir los asuntos públicos. Bueno, mi pregunta va dirigida porque en el máster estamos, pues, por supuesto, tratando todos estos temas y demás. Y sí es verdad que yo particularmente me doy cuenta que, aunque esto es algo que va siendo cada vez más notorio en la sociedad, muchísimas empresas todavía no dedican un departamento concreto en cuanto a lo que organigrama y estructura empresarial se refiere. Entonces, mi pregunta va un poco orientada si usted cree que a medida que vayan pasando los años se va a ir incorporando eso más al organigrama corporativo y empresarial y si va a ser así en un futuro y lo vamos a ver reflejado en las empresas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que no en el futuro, yo creo que ya lo estamos viendo. Lo estamos viendo en los últimos años. Los asuntos públicos han cambiado mucho en España. Hay cada vez más organizaciones que dedican cada vez más recursos porque son conscientes de que cada vez hay más regulación y por tanto tienen que tener un papel activo en ese proceso. Yo creo que hay un factor también muy interesante, es que los políticos cada vez entienden más la utilidad para ellos del lobby. Y yo creo que esa tendencia ya se está dando en los últimos años. De hecho, hay un boom de empresas de consultoría que cada vez ofrecen esos servicios y cada vez hay más compañías, organizaciones del ámbito privado y del tercer sector que están apostando por esto. O sea que yo creo que esto es no tenemos que esperar mucho para ver ese cambio. Gracias. Tenemos otra por ahí que... ¿Qué tal, Daniel? Ya esta es mi segunda vez viendo el documental. Yo tengo la misma pregunta porque es una que se me queda siempre
y creo que es el mayor reto que nos enfrentamos tanto a nivel nacional como internacional con los asuntos públicos, y es ver cómo se regula y se ve qué se va a hacer con esa competencia de los lobbies supranacionales que buscan defender unos intereses que no tienen que ver nada con España, versus los lobbies que buscan defender todos estos grupos que se han presentado aquí, de las industrias, los grupos empresariales españoles. Entonces, ¿cuál es el mayor reto ahí? ¿Qué se puede hacer? Y bueno, ¿cómo se está viendo el sector ahora en ese sentido? ¿Te refieres que haya una regulación supranacional o es que no sé si he entendido bien tu pregunta? Me refiero a que hay una regulación supranacional de esos lobbies que buscan hacer incidencia política de manera nacional aquí, y cómo se está dando ese conflicto de intereses aquí en España. Pues bueno, es que al final vivimos en una lucha constante de intereses, ¿no? Y yo creo que la regulación, sea nacional, sea del ámbito que sea, yo creo que lo importante es que se haga de manera inteligente y que no se haga contra el lobby, es decir, que no se haga partiendo de la base de que el lobby es algo negativo. Yo creo que es bueno que haya límites, es bueno que haya una buena regulación, pues las puertas giratorias, por ejemplo, yo creo que hay que ser muy tajante con eso, ¿no? Pero yo estoy a favor de la regulación, pero siempre que se haga de manera inteligente. Yo me gusta más la autorregulación que me la impongan, pero bueno, aquí hay diferentes posturas, ¿no? Pero yo sí incidiría en que la regulación que se haga no se haga partiendo de la base de que esto es negativo, sino que es una herramienta de participación, pues, de las empresas, de las ONGs, de las asociaciones. Y yo creo que, como hemos tratado de trasladar en el documental, cuanto más fuerte es una sociedad civil, hay más lobbies. Lo malo creo que es, o lo peligroso es que haya pocos lobbies, que haya poca gente defendiendo sus intereses. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues si no hay, muchísimas gracias a todos. Quiero reiterar mi agradecimiento a COP, la enhorabuena por la organización de este magnífico encuentro, y creo que hay un café esperando aquí. Así que nada, muchas gracias y nos vemos ahora. Gracias.